El día que mi propio hijo me pidió que abandonara mi casa, ni siquiera pudo mirarme a los ojos, pero lo que él no sabía, era que esa decisión iba a cambiar su vida mucho más que la mía. Me llamo Ricardo Salazar, tengo 38 años, y durante casi toda mi vida trabajé como técnico eléctrico en una empresa de mantenimiento industrial. No era un trabajo elegante, ni algo que la gente presumiera en reuniones familiares. Pero era estable, y sobre todo honesto. Con ese trabajo pagué cada ladrillo de la casa donde vivíamos. Cuando mi esposa murió hace 9 años, Daniel tenía apenas 13. Recuerdo perfectamente el día del funeral. Él se quedó parado a mi lado, sin llorar, con esa mirada perdida que tienen los adolescentes cuando el mundo cambia demasiado rápido. Esa noche, cuando regresamos a casa, lo único que me dijo fue: «Papá, ahora solo quedamos nosotros». Le respondí algo que todavía recuerdo palabra por palabra: «Sí, pero eso significa que vamos a cuidarnos el doble», y así fue durante muchos años. Trabajaba turnos largos. A veces 12 horas, a veces más. Había semanas en las que apenas dormía, pero siempre llegaba a casa con la misma idea en la cabeza: que mi hijo tuviera oportunidades que yo nunca tuve. La casa no era grande. 2 habitaciones, una cocina pequeña y un patio donde Daniel jugaba al fútbol cuando era niño. Pero cada centímetro tenía historia. En una de las paredes todavía estaban las marcas de lápiz donde medíamos cuánto había crecido cada año. Cada línea tenía una fecha, cada fecha, un recuerdo. Cuando Daniel terminó la universidad y consiguió su primer trabajo en una empresa de logística, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: tranquilidad. Pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Pero hace 2 años apareció Laura. Al principio parecía una mujer correcta. Sonreía mucho, me llamaba Don Ricardo, incluso me llevaba café algunas mañanas cuando yo estaba revisando cosas en el garaje. Parecía amable, demasiado amable. Con el tiempo empezaron pequeños detalles que al principio ignoré: comentarios durante la cena: «Esta casa es un poco pequeña, ¿no? 3 adultos viviendo juntos, no es lo ideal. Las parejas necesitan privacidad». No lo decía directamente. Siempre lo hacía con una sonrisa tranquila, como si fuera una observación casual. Daniel casi nunca respondía, solo bajaba la mirada. Los silencios en la mesa empezaron a volverse incómodos. Antes hablábamos de todo: su trabajo, mis turnos, los partidos del domingo. Ahora muchas cenas terminaban en silencio. Yo no soy un hombre impulsivo. Aprendí hace años que reaccionar con enojo casi siempre empeora las cosas, así que observé, escuché, esperé, pero el ambiente en la casa ya no era el mismo. Laura caminaba por el pasillo como si evaluara cada rincón. A veces hacía comentarios sobre cambiar muebles, o sobre cómo sería mejor reorganizar el espacio. Una noche incluso sugirió convertir mi taller del garaje en una oficina para Daniel. Ese garaje había sido mi lugar durante 20 años. No dije nada, solo asentí, hasta que llegó aquel domingo. Estaba sentado en la sala revisando unas facturas cuando Daniel apareció frente a mí. Laura estaba detrás de él, apoyada contra la pared. Daniel tenía las manos juntas, como si estuviera preparando una confesión. «Papá, ¿podemos hablar?». Su tono ya me dijo que algo no estaba bien. Apagué la televisión. Claro, se sentaron frente a mí. Laura no habló al principio. Solo miraba a Daniel, como si esperara que él dijera exactamente lo que ya habían ensayado. Daniel respiró hondo. «Papá, creemos que sería mejor que busques otro lugar para vivir». Durante unos segundos, nadie dijo nada. Sentí algo extraño en el pecho. No era exactamente tristeza, era más bien una mezcla de incredulidad y frío. Miré alrededor de la sala: el sofá que había comprado en cuotas, la mesa donde Daniel hacía sus tareas cuando era niño, las fotos de su madre en la repisa. Toda esa casa existía porque yo había trabajado años para construirla, y ahora, mi propio hijo me estaba pidiendo que me fuera. ¿Perdón?, pregunté con calma. Daniel evitó mirarme. Laura fue la que habló: «Ricardo, creemos que Daniel y yo necesitamos empezar una etapa nueva como matrimonio». Su tono era suave, pero sus palabras eran claras. Yo era el obstáculo, en mi propia casa. No levanté la voz, no discutí, solo asentí lentamente, mientras algo dentro de mí comenzaba a encajar de una manera que no me gustaba nada. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentado en la cocina, mirando la mesa durante horas, y por primera vez en mucho tiempo, empecé a pensar que todo aquello no era simplemente una discusión familiar. Había algo más detrás, algo que todavía no entendía. ¿Pero qué?
Estaba a punto de descubrir. Durante 2 días intenté convencerme de que tal vez todo había sido un mal momento. Una conversación incómoda. Una presión pasajera. Pero cuando uno vive suficiente tiempo, aprende a reconocer ciertas miradas, y la de mi hijo aquella tarde no era la de alguien confundido. Era la de alguien que ya había tomado una decisión. La casa se volvió extrañamente silenciosa esos días. Daniel y Laura hablaban en voz baja en su habitación. Cuando yo entraba en la cocina, las conversaciones se detenían. No era paranoia. Era evidente. La segunda noche, mientras lavaba una taza, escuché a Laura decir desde el pasillo: «Tienes que decírselo claro». «Así no se va a ir nunca», no respondí. Simplemente seguí lavando la taza, con el agua cayendo lentamente sobre el fregadero. Ahí sentí algo que no había sentido en muchos años. No era rabia descontrolada, era algo más frío, una especie de silencio interior. 2 días después, Daniel llegó del trabajo más temprano de lo normal. Yo estaba sentado en el sofá revisando unas cuentas cuando se paró frente a mí otra vez. Laura se sentó a su lado. Esta vez no parecía una conversación improvisada, parecía una reunión preparada. Daniel respiró profundo. «Papá, necesitamos hablar otra vez», asentí despacio. «Te escucho». Él miró a Laura durante un segundo. Ella hizo un gesto leve con la cabeza, entonces dijo algo que todavía hoy recuerdo con una claridad incómoda: «Papá, es mejor que no nos veas por un tiempo». Las palabras quedaron flotando en el aire. No era solo que querían que me fuera de la casa, querían que desapareciera de su vida. Laura tomó la palabra inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento. «Ricardo, entendemos que esto puede ser difícil, pero Daniel y yo queremos empezar una etapa nueva. Una familia necesita su propio espacio, sin interferencias». La palabra se quedó rebotando en mi cabeza. 40 años trabajando. 9 años criando solo a mi hijo, y ahora yo era una interferencia. Miré a Daniel. «¿Eso es lo que tú piensas?». No respondió de inmediato, solo se pasó la mano por la cara. «Papá. Laura tiene razón. Necesitamos empezar nuestra vida». No levanté la voz, no discutí, solo asentí lentamente. «Entiendo». El silencio duró unos segundos, entonces Laura dijo algo que cambió completamente la conversación, aunque creo que ni ella misma se dio cuenta en ese momento. «Además, ya estamos arreglando los papeles de la casa para que todo quede más claro». «Los papeles de la casa». Esa frase hizo que algo en mi cabeza se encendiera inmediatamente, porque había un detalle muy simple que ellos parecían olvidar: la casa nunca había sido transferida a Daniel, nunca. Yo le había permitido vivir ahí, claro. Era su hogar también. Pero legalmente, todo seguía a mi nombre. No dije nada en ese momento, solo asentí otra vez. «Bien». Laura pareció sorprendida por mi reacción, quizá esperaba una discusión, pero yo ya no estaba pensando en discutir. Estaba pensando. Esa misma noche fui al garaje. En un armario metálico guardaba una carpeta gris donde siempre había archivado los documentos importantes. Abrí la carpeta sobre la mesa de trabajo: escritura de la propiedad, registros municipales, pagos de impuestos de más de 15 años, todo estaba ahí, todo a mi nombre. Mientras revisaba los papeles, recordé algo que me hizo fruncir el ceño. Un mes antes, Daniel me había pedido firmar unos documentos. «Son del banco», me dijo entonces, «para actualizar el seguro de la casa». En aquel momento no sospeché nada. Firmé un par de hojas sin revisar demasiado. Ahora esa memoria empezó a molestarme. Rebusqué en la carpeta hasta encontrar una copia. La miré con más atención. No era un documento simple de seguro. Algunas cláusulas hablaban de transferencia parcial de responsabilidad sobre la propiedad. No era una cesión completa, pero sí un primer paso. Apoyé las manos sobre la mesa del garaje y respiré despacio. Por primera vez en toda la situación, sentí algo muy claro: esto no era solo una discusión familiar, había planificación detrás. Durante los días siguientes decidí no confrontarlos. De hecho, hice exactamente lo contrario. Empecé a empacar algunas cosas: ropa, herramientas, libros. Laura parecía satisfecha cuando veía cajas en mi habitación. Daniel evitaba mirarme, pero por dentro, mi mente estaba funcionando con más claridad que nunca. Llamé a un viejo amigo que trabajaba como asesor legal desde hacía años. Nos conocíamos desde la secundaria. Le dije que necesitaba mostrarle algunos documentos. Cuando vio la carpeta, su expresión cambió. «Ricardo,
Aquí hay algo raro, le conté toda la historia, escuchó sin interrumpir, cuando terminé, cerró la carpeta lentamente, parece que alguien está intentando presionarte para que cedas la casa. No levanté la voz, no golpeé la mesa, solo asentí, porque en ese momento entendí algo doloroso, pero también necesario, tal vez mi hijo estaba confundido, tal vez estaba siendo influenciado. O tal vez simplemente había elegido el camino fácil, pero una cosa quedó absolutamente clara. En mi cabeza, si querían sacarme de la casa que yo había construido durante toda mi vida, iban a tener que enfrentarse a un hombre que ya había empezado a pensar varios pasos adelante. Durante las semanas siguientes dejé que Daniel y Laura creyeran exactamente lo que querían creer, que yo había aceptado irme, que la presión había funcionado, que todo estaba resuelto. A veces me veían meter ropa en cajas o revisar herramientas en el garaje. Laura incluso llegó a decir una tarde, con una sonrisa que trataba de parecer amable, es mejor así para todos. Yo solo asentí, sí, tal vez, pero por dentro estaba haciendo algo muy distinto. Cada noche revisaba documentos con calma. Mi amigo del área legal me ayudó a revisar cada detalle relacionado con la propiedad. Escrituras, pagos, registros municipales, todo estaba perfectamente claro, la casa seguía siendo completamente mía, no existía ninguna transferencia, ninguna copropiedad, nada que pudiera obligarme a salir. Esa certeza no me produjo alegría, más bien me dio claridad, porque también entendí algo importante, incluso si tenía el derecho de quedarme, vivir en un lugar donde te quieren fuera no es realmente vivir. Así que decidí pensar de otra manera, primero reuní todas las pruebas relacionadas con aquellos documentos que Daniel me había pedido firmar semanas atrás. Mi amigo revisó las copias y dejó constancia formal de todo. Si alguna vez esto se complica, me dijo, tendrás respaldo. No era un gesto de venganza, era simplemente protección. Después tomé una decisión que llevaba días formando en silencio. Un viernes por la tarde llegué del trabajo un poco más temprano. Daniel estaba en la cocina revisando su teléfono y Laura estaba en la sala. ¿Podemos hablar un momento?, pregunté con calma. Los dos se miraron entre sí. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma mesa donde Daniel había hecho sus tareas de matemáticas durante años, la misma mesa donde celebramos su graduación. Coloqué una carpeta sobre la superficie. Laura fue la primera en hablar. ¿Qué pasa? Abrí la carpeta despacio, saqué las escrituras de la casa. Quería aclarar algo antes de que tomemos decisiones apresuradas. Deslicé el documento hacia el centro de la mesa. La propiedad sigue registrada a mí. Nombre, Laura frunció ligeramente el ceño. Daniel tomó el papel y empezó a leer. El silencio se volvió espeso. Aquí están los registros municipales, los pagos de impuestos, todo actualizado, dije con voz tranquila. Laura no dijo nada. Daniel levantó la mirada lentamente, parecía confundido. Pensé que, no terminó la frase, yo asentí despacio. Lo sé, no levanté la voz. No los acusé, simplemente dije lo que llevaba semanas pensando. Esta casa la construí para que mi familia tuviera seguridad. Pero una casa también necesita respeto. Las palabras quedaron flotando en el aire. Laura cruzó los brazos. Daniel seguía mirando los papeles. Entonces continué. He tomado una decisión. Saqué otro documento de la carpeta. He acordado alquilar la casa a una familia que conozco del trabajo. Necesitan un lugar donde vivir. Daniel levantó la cabeza inmediatamente. ¿Alquilar? Sí. El contrato empieza en 2 meses. La frase cayó como una piedra en la mesa. Laura se quedó completamente en silencio. Daniel tardó unos segundos en entender lo que significaba. Eso quiere decir que todos tendremos que mudarnos, respondí con calma. No había rabia en mi voz, ni ironía, solo hechos. No es un castigo, añadí. Es una decisión práctica. El silencio que siguió fue largo. Por primera vez desde que empezó todo, vi algo distinto en la expresión de mi hijo. No era desafío, era comprensión. Durante los días siguientes empecé a empacar mis cosas con tranquilidad. No con tristeza, sino con una extraña sensación de orden interior. Encontré un pequeño apartamento cerca de mi trabajo. Nada lujoso, pero cómodo y silencioso. Una noche, mientras terminaba de cerrar una caja, Daniel apareció en la puerta de mi habitación. Se quedó allí unos segundos antes de hablar. Papá, levanté la mirada. Parecía más joven de lo que recordaba. Creo que manejé esto mal. No fue una disculpa perfecta, no dijo todo lo que quizá debería haber dicho, pero fue honesto, y a veces eso es lo máximo que una persona puede ofrecer.
Hoy vivo en ese pequeño apartamento. Trabajo, duermo tranquilo y sigo adelante con mi vida. Aprendí algo importante en todo esto, incluso dentro de la familia, uno tiene que proteger su dignidad. Porque cuando alguien intenta quitarte lo que construiste con años de esfuerzo, la calma y la inteligencia siempre son más fuertes que el orgullo, y ahora quiero saber algo de ustedes, si alguna vez vivieron una situación parecida, cuéntenmelo en los comentarios. Lean otras historias, compartan su experiencia, denle like al video y suscríbanse al canal, porque aquí seguimos contando historias reales donde, incluso cuando la traición viene de la propia familia, la justicia siempre encuentra su camino.